gracias a ti, Nieves, por tu amabilidad de siempre y tu generosidad, y además por haberme dado el pie que necesitaba para empezar, pues al mencionar el título de esta antología, Crónica Personal. Debo explicar que no se llama Crónica Personal porque sea una antología personal mía de Fernando Quiñones, sino porque al seleccionar la poesía de Fernando, reparé en una paradoja que yo ya intuía como lector de Fernando, que es que su poesía, que parece estar hecha explícitamente en contra de lo biográfico, en contra de lo personal, en contra de lo que él llamaba ese lamerse por dentro de los poetas anecdóticos, confesionales, etcétera, pues a pesar de eso, cuando uno lee su poesía y se hace una idea del conjunto, pues resulta que lo que tiene delante es una vida, una biografía y un retrato de un personaje que quienes conocimos a Fernando Quiñones pues podemos sentirnos autorizados a identificarlo con él, pero quien no lo hubiera conocido, pues de todos modos sabe que está ante una persona real, de carne y hueso, con un trasfondo biográfico detrás que se hace explícito en esta poesía, y también con una visión del mundo muy determinada que identifica a una persona en concreto, ¿no? Esa es, si alguna idea se tienen que llevar ustedes hoy de esta charla, yo quisiera que fuera esa, que la poesía de Fernando Quiñones está sustentada en esa paradoja entre intentar a todo precio huir de lo personal, de lo confesional, de esa función tradicional, un poquito egotista, un poquito individualista de la poesía, pero que a la vez, a pesar de todas las estrategias que él intenta para huir de eso, termina felizmente aterrizando en la construcción de un yo poético, ¿no? Esa es la idea que yo quería defender. Que es una autobiografía, pues se puede defender fácilmente simplemente hojeando fragmentos, ¿no? y viendo que en algún poema de la etapa inicial de Fernando, pues podemos encontrar, por ejemplo, un retrato de Fernando adolescente, ¿no? Tengo aquí una cita de un libro de 1970, pero el poema está escrito antes, y es un retrato del yo poético de Fernando, de su personaje, que es también una persona real, pues ganándose la vida entre las cajas de pescado en el muelle de Cádiz, ¿no? Dice este poema del libro Circunstancias y Acordes, leo nada más que unas líneas, evidentemente: entre carros de pescado, por decaídas escaleras de mármol o en desnudez al sol, ganando cada instante de inconsciencia y de pan, entusiasmado ante el brillar del cine o las canciones de moda, consumiste la adolescencia sin saberlo. Es decir, aquí tenemos el comienzo de esa biografía, y si seguimos leyendo, 20 años más tarde, encontramos, o 20, casi 30 años más tarde, pues encontramos una imagen de un Fernando Quiñones ya maduro, ya casi anciano, en la tranquilidad de una casa burguesa, más burguesa que las casas que él conoció en su vida, que fue siempre un tanto bohemia, y da esta idea de su vida como hombre maduro, desengañado, también más tranquilo respecto a las urgencias de la curiosidad, del deseo, etcétera, ¿no? Y dice en este poema de 30 años, 30 años posterior: en la casa rural bien abastada, escuchando en la radio tal vez algo sobre Israel y Palestina, o el anuncio de que la población de ciervos comarcales creció mucho y ahora pueden cazarse libremente. En esa casa bien abastada, llena de todas las comodidades burguesas, escuchando la radio, con los conflictos del mundo como fondo. Ahí tenemos a Fernando Quiñones maduro culminando su autobiografía poética, ¿no? Este es un poco, de un modo muy esquemático, un esbozo de ese recorrido autobiográfico que hace la poesía de Fernando Quiñones.
Hay algunos críticos, algunos estudiosos de la literatura que pueden pensar con razón que identificar sin más la autobiografía y el contenido de una obra poética puede ser ingenuo, y evidentemente puede serlo, ¿no? Fernando Quiñones era un poeta muy exigente y siempre evitó que su poesía cayera en este tipo de planteamientos simples. Él tenía una idea muy exigente de la poesía que definió en un poema muy conocido, muy citado, de las Crónicas de Hispania, un libro de 1985, en un poema bellísimo que se llama Los poetas, ¿no? Y que dice que la poesía es el deslumbramiento que producen, y estas son sus palabras, 3, 4 palabras que no se habían juntado antes o nunca habían sonado de aquel modo y que dejaban dicho algo sencillo, acaso, como ellas, pero tan verdadero, tan nuevo y tan antiguo que os suspendió y enmudeció un instante. Hay aquí una apelación al poder incantatorio de la poesía, pero también a que hay una verdad, ¿no?, que sustenta la poesía, una verdad que en su caso incluyó siempre una componente vital, una componente biográfica, como puede explicarse por otra parte incluso desde los propios títulos de sus libros, ¿no? Si contemplamos, por ejemplo, títulos como Circunstancias y Acordes, esas circunstancias son circunstancias autobiográficas, vitales, o otros títulos tan explícitos, tan elocuentes como En vida o Memorando, ¿no? Más explícitos no pueden ser esos títulos. Que esa verdad sea autobiográfica tiene unas implicaciones importantes a la hora de estudiar la poesía de Fernando Quiñones. La poesía de Fernando es hija de su tiempo y en líneas muy generales, aunque con un carácter propio, se enmarca en los rasgos de lo que hoy llamamos generación poética del 50. Poetas como Jaime Gil de Viedma, Francisco Brines, Claudio Rodríguez, Ángel González, José Manuel Caballero Bonal, etcétera, se caracterizan, entre otras cosas, porque en su poesía hay una carga existencial importante y hay una estrategia clara de construir un yo poético, un sujeto poético que sustenta el conjunto de la obra, que pone piel, que pone cara, que pone rostro a lo que se dice en esa poesía. Ese intento no es solamente digamos, a efectos de contenido, sino que tiene efectos en la propia forma, en la propia manera de plasmar, de concebir la práctica poética en estos poetas y también en Fernando Quiñones. Por ejemplo, si estamos contando un relato autobiográfico, pues evidentemente en la obra poética de todos estos poetas aparecen elementos narrativos, ¿no? La narratividad es importante en la poesía de la generación del 50 y es muy importante en la poesía de Fernando Quiñones. Y el hecho de incluir elementos narrativos, pues evidentemente conduce, por ejemplo, a adoptar en el poema un tono comunicativo, un tono narrativo, valga la redundancia, que puede implicar hacer uso de un lenguaje conversacional. Esos son rasgos generacionales, pero que también podemos apreciar en la poesía de Fernando Quiñones, precisamente por ese prurito suyo, por esa circunstancia de que en su poesía se está construyendo un personaje autobiográfico. Y esta relación de la poesía de Fernando con la tentativa central de todos los poetas de su generación, de los poetas del 50, es curiosa, o al menos es llamativa, porque Fernando empezó siendo un poeta en cierto modo rezagado, quizá por circunstancias biográficas, quizá por iniciarse en Cádiz, quizá porque le faltaba una formación universitaria, por muchos
motivo su poesía, la poesía que él empieza a publicar y cuyos primeros títulos ven la luz en 1957, es una poesía rezagada, es una poesía que podría haber visto la luz 10 años antes. Una poesía anticuada, y él mismo se da cuenta de esa distancia que separaba su poesía de la de los poetas más señeros, más importantes de su tiempo, de su generación. Se da pronto cuenta y enseguida, incluso ya en estos primeros libros, se ve que a pesar de su carácter arcaizante, de su carácter rezagado, hay estrategias que van en dirección a construir un modo objetivo por el que el poeta se relacione con la realidad y a la vez integre en ella su biografía. De hecho, en su segundo libro, que es simultáneo al primero en cuanto a publicación, puesto que se publica también en el 57, Cercanía de la Gracia, ya incluye unos poemas muy curiosos, muy interesantes, una serie que se llama Coplas a lo Divino, que no son coplas, son poemas en verso blanco, pero que ya buscan, mediante el mecanismo de agruparlos todos en una serie y convertirlos a todos en una especie de oración laica, si se quiere, dirigida a un Dios que no es exactamente el Dios católico convencional, pues mediante ese procedimiento objetivador ya empieza Fernando a encontrar un modo cómodo, un modo no estrictamente confesional de contar cosas que sí forman parte de la biografía de su personaje poético. Por ejemplo, esta impresión de un niño atropellado en las calles de Barcelona, ¿no?, que está incluido en estas peculiares Coplas a lo Divino. A quien ya sabes y te canta, no le hagas ver, te pido, otra vez Barcelona, tan triste como aquel mediodía de nubes después del tren de Francia, cuando la gente lejos se cerraban en torno a un niño atropellado. Ahí está Fernando contando impresiones callejeras, contando vivencias de su sujeto poético, pero no ya en poemas abiertamente confesionales, sino a través de un mecanismo objetivador que es convertir esas experiencias en oraciones dirigidas a ese Dios que hemos mencionado antes. Ya por esta época, Fernando empieza a acusar la influencia de un poeta muy importante en su formación, que es José Hierro. José Hierro ya en esta época había presentado su propia poesía como repartida entre dos modos, entre dos modalidades, que eran los reportajes, los poemas de corte realista, que incluían datos casi periodísticos de los personajes que aparecían en ellos, de las circunstancias que se contaban en ellos, y las alucinaciones, que eran poemas más oníricos, más imaginativos, más irracionales. Y es muy curioso que el tercer libro de Fernando Quiñones se llame Circunstancias y acordes, ¿no?, que parece un eco claro, un eco explícito casi de esos reportajes que serían las circunstancias y las alucinaciones de José Hierro, que serían los acordes, de esos poemas más imaginativos, más borrosos si se quiere, de Fernando, ¿no? Ya ahí se advierte de nuevo que se afianza en Fernando esa búsqueda de un mecanismo objetivador en el que pueda integrar las circunstancias externas sin que sea un simple volcar en el poema la vivencia personal de un modo egotista o de un modo que recuerde ese lamerse por dentro que él comentaba que quería evitar explícitamente en sus poemas. Esta reflexión, esta búsqueda de un mecanismo objetivador, que como vemos es antigua en Fernando, culmina en 1968 en lo que puede considerarse el momento central de su poesía, en el que él crea
lo que toda la crítica considera su forma más personal, su cauce más personal, que es la crónica. En 1968 da a la imprenta efectivamente un libro que se llama Crónicas de Mar y Tierra. Es un tipo de poesía en el que no solamente habla el poeta, en la que incluso el poeta intenta hablar lo menos posible, y en el que se da voz en unos poemas amplios, largos, se da voz a textos antiguos, se da voz a personajes anónimos, incluso se intenta mezclar distintas épocas, distintos tiempos, y se crea un tipo de poesía que evita de un modo claro pues que el poema sea una elocución en primera persona de un personaje concreto, sino una especie de voz colectiva, impersonal, que habla por todos, ¿no? Aún así, lo curioso es que en estas crónicas de Mar y Tierra, que cumplen todos los requisitos que les he dicho, hay también elementos autobiográficos muy cercanos, muy parecidos a los que cultivaban otros poetas de su generación. Pues, por ejemplo, hay en el segundo de los poemas que incluye este libro, de los dos únicos poemas que incluye el libro, que se llama De las dos ciudades, y que cuenta un encuentro poético entre poetas de Cádiz y Córdoba, todos amigos, ¿no? Está Pablo García Baena, está el Caballero Gonal, hay muchos poetas de la generación de Fernando. Pues gran parte de ese poema no es otra cosa que un canto a la amistad, que era un tema muy característico de los poetas de la generación del 50 y que entra dentro de ese registro autobiográfico característico de estos poetas, ¿no? Lo curioso de esta invención de la crónica de Fernando es que triunfó inmediatamente de cara a la crítica, hasta tal punto que se puede decir que desde 1968 en adelante no hubo un crítico que se refiriera a la poesía de Fernando Quiñones sin mencionar las crónicas, y casi sin poner en cuestión esa idea de la crónica que se presentaba en este libro del 68, pero que, como veremos, no se mantendrá tal cual en todas las entregas posteriores de esta serie. Tengo aquí una cita del crítico y poeta Juan Liscano, de una reseña de crónicas de Mar y Tierra, que viene a retratar casi al pie de la letra la caracterización de su poesía que el propio Fernando Quiñones intentaba, digamos, entre comillas, vender, ¿no? De una poesía en cierta forma tradicional, hispánica y apoyada en la intimidad, su poesía anterior, pasó a una poesía narrativa y a veces coloquial, estructurada con textos propios y ajenos a la manera de collage, desligada de toda intención introspectiva y basada en la historia, la cultura, la crónica social, lo vivido, lo evocado. Bueno, pues se puede decir que esa caracterización de la poesía de Fernando que intenta Juan Liscano a raíz de las crónicas de Mar y Tierra, la repetirán casi literalmente todos los críticos, todos los estudiosos que se ocupen de su poesía, pese a que los libros posteriores desmentirán digamos, que Fernando se haya ajustado siempre a ese cauce que él puso en circulación al publicar sus crónicas de Mar y Tierra. Por ejemplo, me voy saltando cosas porque no quiero saltarme el límite de tiempo. Justo después de las crónicas de Mar y Tierra, 2 años después, 1970, Fernando publica un libro titulado Crónicas de Al-Ándalus, que evidentemente los lectores y la crítica reciben como una nueva entrega de las crónicas, pero que tiene bastante poco que ver con el tipo de poesía que se cultivaba en Crónicas de Mar y Tierra. Estas crónicas de Al-Ándalus fueron seguidas poco después por otro libro llamado Ben Hakan, que se puede considerar una segunda parte del mismo libro, ¿no? Crónicas de Al-Ándalus y Ben Hakan son un mismo libro en 2 entregas,
en el que, como su título indica, pues el trasfondo de los poemas, la referencia histórica de los mismos es el mundo andalusí, el mundo árabe islámico andalusí, pero el tipo de poesía que encontraremos en este libro no es en absoluto parecida a esos dos poemas largos, llenos de citas, llenos de voces que se mezclaban, etcétera, que encontrábamos en el libro anterior, sino son poemas en su mayoría breves, epigramáticos en muchos casos, incluso a veces virados hacia la sensibilidad ingeniosa del madrigal, y que prácticamente representan un alarde de todos los recursos de Fernando, de todos los registros que era capaz de dominar, que había trabajado en libros anteriores a las crónicas de Mar y Tierra, y que ahora, una vez satisfecha esa especie de emancipación que él quería lograr respecto a su poesía primera, pues ahora se suelta el pelo, digamos, entre comillas, y da rienda suelta a su imaginación, a su capacidad técnica, y crea dos libros magistrales de una variedad sorprendente, y de una variedad, sobre todo, y insisto en esa idea, que desmiente que él siga ajustándose al molde que puso en funcionamiento en las crónicas de Mar y Tierra. Y aunque la crítica sigue repitiendo que las crónicas son poemas impersonales, que tal y que cual, que hay varias voces, que se citan textos, que intervienen distintas épocas, distintos sujetos y tal, en realidad Fernando ya se ha saltado a la torera esa limitación autoimpuesta, y lo que está haciendo es disfrutar escribiendo poesía desde una libertad absoluta, ¿no? No es de extrañar que después de estos dos libros, que a mi juicio representan una de las cumbres de la obra de Fernando, pues haya un cierto agotamiento, y en este agotamiento, hacia 1973, Fernando vuelve a intentar repetir casi literalmente el experimento que hizo 5 años antes en las crónicas de Mar y Tierra. El libro en cuestión se tituló Crónicas Americanas, y es significativo que este libro, sin ser por supuesto un libro menor o un libro malo, ninguno de los de Fernando lo es, pero sí es un libro que trasluce cierto agotamiento que él mismo cuenta en un relato que aparece en un libro tardío, El coro a dos voces, y que se llama Días difíciles, y ese relato es la historia de las dudas del poeta, el cansancio del poeta mientras estaba escribiendo precisamente estas crónicas americanas, que, como digo, a mí me parece que es un libro que revela cierto agotamiento y cierto intento de mantener en circulación aquella fórmula de tanto éxito, pero que Fernando fue el primero en saltarse en sus crónicas de Al-Ándalus y en Ben Hakan. Esta crisis, si es que fue tal, es pasajera. Fernando la supera pronto y se embarca en una sucesión de títulos, a cual más brillante, que forman, digamos, lo que puede ser el ciclo de su poesía de madurez. Son todos libros en los que hay algún que otro poema que repite los procedimientos de las crónicas ortodoxas, de las crónicas de Mar y Tierra, de las crónicas americanas, pero en los que sobre todo destacan esos poemas breves o de mediana extensión, libérrimos, variados en tono e intención. Lo mismo hay elegía, que hay humor, que hay crítica social, etcétera, y son libros también en los que Fernando, curiosamente, dialoga con las distintas corrientes que se van sucediendo en la poesía española de esos años, e incluso en algún caso se adelanta a ellas, ¿no? Por ejemplo, el libro Las crónicas del 40 o Salero de España, de 1976, pues es un libro basado en cierta medida
en la falsilla de la copla española, de la canción popular española, recordando aquellas canciones que eran populares en los años 40 y que en cierto modo pues describían de una manera muy exacta la atmósfera del país, cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres, la represión sexual que existía, etcétera, ¿no? Es un procedimiento de emplear la canción popular muy afín a esa especie de rescate de la cultura pop que efectúan por esta misma época los llamados poetas novísimos, con los que Fernando establece pues una especie de diálogo, pero como siempre, como es característico, muy personal. Fernando nunca es un poeta novísimo, nunca es un imitador de los novísimos, pero se apropia de esta ampliación de registro que efectúan estos poetas y da a la imprenta un libro absolutamente suyo, absolutamente personal, que de nuevo la crítica recibe como una entrega más de las crónicas, pero que es crónica porque Fernando la titula así, pero no porque siga estrictamente, fielmente ese molde de poema largo, etcétera, que puso en circulación en las crónicas de Mar y Tierra. Lo mismo se puede decir en cuanto a brillantez, en cuanto a acierto, en cuanto a ejemplos logrados de poesía madura, pues de las crónicas inglesas, o de Muro de las Hetairas, también llamado Fruto de afición tanta o Libro de las putas, de 1981. Un libro muy curioso también por el año de publicación, porque es un libro que se adelanta o que se sitúa al principio mismo de lo que entonces empezaba a llamarse poesía de la experiencia, que luego esa etiqueta tuvo una acepción muy amplia, abarcó muchas cosas, pero en esta época, finales de los 70, principios de los 80, se refería a un tipo de poesía de contenido básicamente homosexual, y que describía con bastante detalle encuentros eróticos, venales, en lugares que favorecían ese tipo de cosas, en bares, ambientes nocturnos, etcétera. Fernando capta la onda con su excelente intuición y ese atrevimiento que habían puesto en boga los poetas gays, los poetas homosexuales que empezaban a escribir en esta época, pues él la aplica a su trasfondo sentimental y habla del ambiente del puterío, de la prostitución, en la Andalucía de los años 40, 50, cuando él mismo se iniciaba pues, en estas cosas del sexo y el trato con mujeres, etcétera, y, en fin, y además él conocía bastante bien esos ambientes, ¿no? Es decir, que vemos a un Fernando Quiñones maduro que, mirándose al espejo, considerando su propia biografía, sus propias experiencias, pues se considera libre de ese tipo de poesía lírica un tanto vacua, sentimental, etcétera, que empezó haciendo en sus inicios, y a partir de la liberación que supuso en la fórmula de las crónicas, pero saltándose todas las constricciones que él mismo se había impuesto al construir esa fórmula, pues está en su mejor momento y va dando a luz uno tras otro una serie de libros absolutamente notables, brillantes, y además, insisto, que esta es una idea que yo creo que no se ha dicho mucho, libros que dialogan con la poesía española que se estaba haciendo en esos años y en muchos casos se adelanta a ella, dialoga con los novísimos, dialoga con la poesía de la experiencia y se sitúa, digamos, a la cabecera casi de esos movimientos. A partir de aquí, la poesía de Fernando no tiene nada que demostrar, y lo que sí se advierte es una especie como de giro hacia la melancolía, ¿no? Si algo caracteriza a todos estos libros que he mencionado,
el vitalismo, la explosión de entusiasmo vital, de amor a la vida que proclaman. Y curiosamente, a partir de ahora, un Fernando ya algo mayor, Fernando también un tanto, hay que decirlo, un tanto desengañado de lo que es la búsqueda del éxito literario, de la gloria literaria, y que sabe perfectamente cuál es la valía de su obra, y que su obra, por algún motivo que a él se le escapa, puesto que él es un gran relaciones públicas y sabe vender sus libros, pero por algún motivo que a él se le escapa, no está considerado en este momento el gran poeta, el poeta de primera fila que realmente es, a la altura, pues, insisto, de un Caballero Bonal, de un Jaime Gil de Viedma, de un Francisco Brines, etcétera, ¿no? Esta ligera melancolía, esta amargura, bueno, que no es amargura la palabra, porque yo creo que a Fernando era difícil amargarlo, pero sí digamos un cierto desengaño, ¿no? Es el que dicta esa poesía más melancólica que empieza a escribir en torno a los años 90, y que incluye libros como Las Crónicas del Yemen, basado en una visita que él hizo a Adén para asistir a un congreso de poesía, y fue un libro que le sirvió además por la conexión islámica, por la conexión árabe, para retomar procedimientos y temas de crónicas de Al-Ándalus. El libro Las Crónicas Yugoslavas de 97, que es un libro muy curioso porque son poemas largos al estilo de las crónicas de Mar y Tierra, pero no son en absoluto esos poemas collage con muchas citas, muchas voces, sino son como cuentos puestos en verso, como narraciones en verso, también con un cierto toque elegíaco, puesto que ya en esta época el conflicto yugoslavo, era conocido, y entonces Fernando, que conocía Yugoslavia, pues hizo de estos poemas una especie de elegía por ese país que estaba desgarrado por una terrible guerra civil. Y así llegamos al último libro de Fernando, que es Las Crónicas de Rosemont, que de 1998, que es un libro que antes de llamarse así se llamó Las Crónicas de Norteamérica, que se presentó a varios concursos de poesía con ese nombre. Yo mismo lo tuve en mis manos en algunos, con ninguna fortuna, y finalmente se publicó con este título, Las Crónicas de Rosemont, que es un excelente poemario crepuscular, muy apropiadamente ambientado en una apagada ciudad universitaria de Nueva Inglaterra. La mayoría de los personajes, de las voces poemáticas que comparecen en este libro, son personas maduras, personas solitarias, desengañadas, en muchos casos reconocibles trasuntos del autor, que irónicamente habla del amor como una cosa pasada, habla de desengaños, de la soledad. Tiene un poema muy bonito de una señora que se mira al espejo, que todavía está de buen ver, y que esa noche se va a ir a la cama con dos amantes, y esos dos amantes son, quiero recordar, lo mismo me equivoco, Lope de Vega y Borges. Es decir, se va a ir con dos libros a la cama, ¿no? Ese es el propio Fernando, ya en esta época suya de madurez, y con ese tipo de melancolía transida de humor, que es su tono quizás más característico. Bueno, permítanme que he estado improvisando, pero permítanme que lea el último trozo de las cuartillas que tenía preparadas, por acabar de un modo, digamos, más o menos concluyente, ¿no? En las Crónicas de Rosemont, Quiñones esbozó un elegante gesto de despedida en el que no tuvieron parte ni el cinismo ni la queja, así como tampoco las posibles cuentas pendientes que le quedaran por zanjar con el medio literario. Redondeaba así una espléndida autobiografía poética
y lo hacía tras haberse planteado un ambicioso designio, el aparato de las crónicas, expresamente diseñado para esquivar ese insidioso lamerse por dentro que no creía que fuera la finalidad de la poesía verdadera. Siendo un poeta rezagado en sus comienzos, un claro ejemplo de poeta de provincias, un tanto desconectado inicialmente de los intereses y ambiciones de sus coetáneos más aventajados, igualó los logros de estos y se adelantó a ellos para seguir de cerca los cambios que fue experimentando la poesía española en las décadas siguientes. No puede decirse que muriera olvidado. Su creatividad, su capacidad de trabajo y su innato voluntarismo no lo habrían consentido, pero sí que no logró el reconocimiento que habría merecido, que todavía merece y que quizá aún esté en nuestras manos otorgarle. Y ya está.